Urteen joana, denboraren zama, uragazia edana. Guztion alana, hobetu zoraina, garena eta ez izana. Eman, hartu, eskua, egin, utzi, lekua, ikus, senti. Bueno, arratsaldeon denoi, muchas gracias por venir a todas. Soy Oiane Sanz, profesora y investigadora de la Facultad de Químicas de Donosti, que hacemos 50 aniversario, por cierto, este año. Pero hoy no vengo a hablar ni de mi ciencia, ni de mí, sino del proyecto que realizamos desde hace ya 8 años, que es Emakumeak Zientzian. Por segunda vez consecutiva en Gasteiz, en Vitoria, vamos a celebrar el acto que se denomina Emakumeak Zientzian atzo eta gaur. Como os he dicho, que es el 8º año que celebramos esto. 9 ediciones. En el 2016 empezaron 4 mujeres de la campus de Guipúzcoa pensando que había que celebrar este día, el día de hoy, que es el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Pero que sepáis que en esta locura estamos todos nosotros, que somos los de la organización, que aquí, como veis, somos 7. Pero solo 7 no somos, ni 12. Somos 35 entidades que creemos que es necesario la igualdad en la ciencia. Baina ez gaude bakarrik, ditugu kolaboratzaileak eta baita ere patronatzaileak. Eta hor, eskertu nahi nuke emakumendiri, batez ere Maria Sierrari, gaurko espazioa, bere laguntza eta bere apoioa beti izan dugulako. Aurten, gure leloa da hazia eren. Sembrar la siembra de la igualdad. Y de ahí hemos creado un vídeo que me gustaría que vierais. Yo creo que a lo largo de la vida, pues probablemente muchas personas, pero desde luego destacaría a mi familia, a mis padres. Creo que ellos nos educaron un poco en la cultura del esfuerzo, en la curiosidad de saber por qué funcionan las cosas. Y bueno, especialmente mi padre, ¿no? Que era ingeniero, yo creo que un gran científico. Egia da gurasoek txikitatik bainira aizpari zein niri lagundu gaituztela gustoko genituen gauza horietan sakontzen eta informazio gehiago emoten, eta nik txikitatik kuriositate handia edukin dut. Si a esta pregunta me la haces hace 10 años, a lo mejor te digo, no, obstáculos no ha habido. Ahora te digo que sí, pero que no los tenía identificados. Ez nuke esango sentitzen dutenik gaitasun gitxiago daukatenik, baina egia da ikusten ari garela neskek gehiago exijitzen diotela haien buruari. Eta orduan, adibidez, emaitzen aurrean eta jokaera ezberdinak dira. Presioa, gehiago eskatzen diote haien buruari edo gehiago demostratu beharra dutelakoan edo. Y es un trabajo de fondo. A pesar del tiempo pasado, yo creo que todavía hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Todavía el porcentaje de alumnado femenino en universidades y centros de formación profesional en este tipo de estudios sigue siendo inferior al de los chicos. Eta horretan iruditzen zaigu lankidetza importantea dela, subilanak eraikitzea erakundeek eta baita ere zientzia eta teknologian diharduten eragileekin. Hala nola, unibertsitatea, ikerketa zientifiko zentroekin eta baita ere enpresa teknologikoekin.
Guk lantzen ditugun zientzia divulgazioko edo komunikazioko ekintza guztietan berdintasuna txertatuta daukagu. Berdin, hizkuntza kalitateko lanketak egiten direnean. Gauza bera adimen artifizialerako tresna garatzen ditugunean. Zientzia hezkuntzan gabiltzanean. Proiektu guztioien muinean edo oinarrian zeharkakotasunez lantzen dugu berdintasuna. Baina asko lagunduko luke ere bai estereotipoak apurtzea. Faltan botatzen dugu eta guk ikastetxean hori azpimarratzen dugu, emakume zientzialariak aldirela edo ereduak aldirela eskaini ikasleei, baina eguneroko bizitzan zientzia egiten duten emakumeenak. Eta bai uste dudala, oraindik Martak aipatutako kristalesko sabaia nahiko presente dagoela eta olako lanpostuetan ikuste ohikoena izango dela gizon bat topatzea nire gainetik eta gizon horiek aurreratzea nahiko zaila izango dela. Eske askotan pentsatu izan dut, eta nik uste egingo neukena izango litzatekeela ahalik eta hoberen saiatzea egiten nire lana, eta exigentzia edo emakumeak dekogun exigentzia horretara bueltatuz, demostratzen saiatzea bera baino hobeto edo berak egiten dauen bezala egin dezake dela lanpostu hori eroateko ez dakit dinamika edo. Jugar la curiosidad y todo eso, y que no te maten la curiosidad, creo que es lo que más inspira. Vemos que está claro que la igualdad de la ciencia no lo hemos conseguido. No es un vídeo grabado hace 10 años, es un vídeo grabado este año. Por eso que nuestro lema, gure leloa aurten, hacia erein, faltaría una transferencia. Fijaros que para sembrar nuestra semilla necesitamos tierra que serían las instituciones, para crear planes de igualdad que realmente existan y que funcionen. Necesitamos también sustento, limpieza, agua, ongarriak behar ditugu, baina baita ere behar dugu argia. Eta argi horren tartean, ikusten dezute, erreferenteak ditugu, emakume referenteak. Eta gaurkoan hori aurkeztu nahi dizuegu. Queremos mostraros referentes femeninas de ayer, pero presentadas con las que son de hoy. Y hoy quiero presentar la primera, que será Beatriz, Bea, que ella es bioquímica en la Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco. Cuando quieras. Bueno, pues arratsaldeon a todos y a todas. Soy Beatriz Apellaniz, profesora titular de la Facultad de Farmacia, y hoy vengo a hablaros de una de las mejores investigadoras que hemos tenido en nuestro país, que es Margarita Salas. Pero antes de comenzar a presentaros a esta mujer, quería preguntaros si sabéis cuál es el invento más rentable de la ciencia española. ¿Creéis que ha sido un sistema de propulsión para un cohete? Levantad la mano. ¿No? ¿Unas uvas con sabor a chuche? ¿No? ¿La ADN polimerasa del bacteriófago Phi29? Sí, vale. Es la ADN polimerasa del bacteriófago Phi29, que es un virus muy chiquitito que infecta a las bacterias, ha sido el descubrimiento más rentable que más dinero le ha dado al Centro Superior de Investigaciones Científicas. ¿Y quién lo descubrió y lo patentó? Pues una mujer, Margarita Salas. ¿Y cómo llegó esta mujer a ser científica? Bueno, pues nació en un pequeño pueblo de Asturias, en una época en la que la ciencia, y sobre todo para las mujeres, no era cosa fácil. Nació en una familia en la que el padre era psiquiatra, la madre era maestra, pero tenían una cosa en común, y era que creían que sus hijos, todos sus hijos, independientemente de su género, tendrían la posibilidad de estudiar. Y así fue. Margarita fue a la Universidad Complutense de Madrid a estudiar química,
Y también en esa época, casualmente, conoció a Severo Ochoa, que igual algunas de vosotras le conocéis, o sabéis que fue Premio Nobel de Medicina al año siguiente, en 1959. Pues en el 1958, Margarita le conoció porque era familiar político de su padre, en una comida familiar. Fascinada por su trabajo, Severo Ochoa le recomendó que cuando terminase sus estudios, realizase un doctorado en España y luego fuese a Estados Unidos, que es donde él llevaba a cabo su investigación. Así que así lo hizo y entre 1961 y 1963 realizó su doctorado en el laboratorio del bioquímico Alberto Sols. ¿Qué pasaba en esta época? Bueno, pues que tal y como el propio Sols confesó años más tarde, él no tenía ninguna esperanza en el trabajo de una mujer y le dio temas que no eran de importancia porque si no le salían, pues no iba a pasar nada. Entonces, en esa época, Margarita sí que sufrió bastante discriminación con respecto a sus compañeros masculinos. Aún así, terminó la tesis doctoral y ella y su marido, que también era científico, fueron a Nueva York, al laboratorio de Severo Ochoa, a estudiar biología molecular. ¿Qué es la biología molecular? Pues el campo de las ciencias que estudia los componentes básicos de la vida, como el ADN, el ARN, las proteínas, y cómo estos interaccionan entre sí. Después de este periodo, en el que Margarita realizó numerosos descubrimientos, volvieron a España a establecer esta ciencia, la biología molecular, aquí. No fue tarea fácil porque no había financiación. Entonces, tuvieron que elegir un tema que fuera más o menos sencillo y, sobre todo, barato de investigar. Y aquí es donde entra el virus, el bacteriófago FI29. Es un virus que, como os he dicho, infecta a las bacterias. ¿Y qué pasa? Pues que con un poquito de sopa, en el laboratorio, podemos conseguir millones de bacterias. Y cada virus que infecta a una bacteria, se producen otros millones de copias de ese virus, con lo cual, con un poquito, tenemos mucho material sobre cuál investigar. Entonces, pusieron en marcha este sistema. Y hablo en plural porque en un comienzo Margarita y su pareja, Eladio Viñuela, trabajaban juntos en este proyecto. Sin embargo, Eladio se echó a un lado, eligió otro tema de investigación porque cada vez que obtenían un resultado positivo, todo el mundo asumía que el responsable, el éxito, era suyo y no de Margarita cuando era así la realidad. Así que Margarita comenzó su carrera, digamos, en solitario. ¿Y qué descubrió? Pues la ADN polimerasa de este virus, que al final es una fotocopiadora de ADN. Cualquier organismo que tiene que multiplicarse tiene que pasarle una copia de sus instrucciones a su descendencia. Entonces necesitamos una molécula que fotocopie esas instrucciones. Descubrió esta ADN polimerasa que actualmente utilizamos parecidas en la famosa PCR. Sin embargo, en comparación con las que utilizamos en la PCR, esta tiene unas características muy especiales y es que puede copiar el ADN de muestras muy pequeñitas, de cadenas muy largas sin cometer casi errores y de manera muy rápida, además a temperatura ambiente. En la PCR tenemos que subir casi a 100 grados la temperatura, por lo cual muestras que son muy sensibles, como muestras de un crimen, como muestras oncológicas, como muestras arqueológicas, pues se benefician de este tipo de fotocopiadora. Con lo cual, Margarita la patentó, 8 patentes que reportaron muchísimo dinero para la ciencia, del cual nos hemos beneficiado los demás. Pero no solo eso, publicó más de 350 artículos científicos, dirigió más de 30 tesis doctorales, recibió más de 30 premios muy prestigiosos. Fue doctora honoris causa por un montón de universidades y fue la primera mujer presidenta del Instituto de España, que es la institución que engloba todas las reales academias. Fue la primera mujer académica de la Academia de las Ciencias de Estados Unidos, de la Academia de las Ciencias de España, la primera científica que tuvo un sillón en la RAE y otros muchísimos logros y reconocimientos. Y después de presentaros a esta superheroína, pues os quedáis un ratito conmigo.
¿Cómo llegué yo a ser científica? Bueno, pues tengo que decir que siempre me gustó estudiar, siempre me gustó aprender cosas nuevas y cuando era pequeña pues quería ser astrofísica porque yo creo que sonaba un poco a astronauta y a viajes espaciales, ¿no? Pero me di cuenta como Margarita pues que me gustaba más bien escudriñar las cosas pequeñas, así que cambié el telescopio por el microscopio. Y con el apoyo y la orientación de mi familia, pues como ella, pude ir a la universidad, fui a la Universidad Complutense de Madrid y en esta época pues tuve la suerte de asistir a una charla de esta gran mujer y de esa charla me llevé dos cosas, una consciente y otra inconsciente. La inconsciente fue que me llevé un referente de mujer investigadora, un espejo donde reflejarme. Y la segunda fue que bueno, me fascinó el hecho de que hubiera sacado tanto partido a una cosa tan aparentemente pequeña y eso pues, me inspiró para realizar un doctorado en Biología Molecular y Biomedicina en el Instituto Biofísica, que es un centro mixto del CSIC y de la Universidad del País Vasco. ¿Y qué investigué durante mi tesis y un poquito más? Pues el virus del SIDA, el VIH. En concreto, una región muy pequeñita de la proteína de este virus que le permite infectar a las células. ¿Y qué tiene de interés, aparte de que le permite infectar? Pues que casi no cambia en las más de 5.000 variantes de este virus. No muta apenas, con lo cual es una buena diana para desarrollar pues, agentes que lo bloqueen. Y unos agentes que bloquean a estas proteínas pueden ser los anticuerpos, como los que generamos cuando nos vacunan. Bueno, pues también los podemos diseñar. Y eso es lo que intentamos, generar anticuerpos que reconozcan regiones de interés y que sean capaces de bloquear a todos los virus, aunque muten. Tras la pandemia, hemos aplicado este conocimiento al coronavirus. Este virus también tiene una región muy parecida que prácticamente no varía. Entonces, en una situación en la que viniese un nuevo coronavirus, que esperemos que no ocurra, bueno, aunque esta parte roja cambiase y las vacunas no fueran efectivas, las que tenemos ahora, bueno, pues ya tendríamos una herramienta para atacarlo. Y, curiosamente, una manera en la que se descubren nuevos anticuerpos es utilizando bacteriófagos, como los que usaba Margarita. Por lo tanto, me gustaría acabar esta charla con una frase suya que dice que una investigación básica de calidad es fundamental para el desarrollo, porque de ella saldrán resultados no previsibles a priori. Eskerrik asko por vuestra atención. Y ahora os dejo paso con mi compañera Maika Morán. Bueno, arratsaldeon guztioi. Yo soy Maika Morant y soy investigadora de CIC Energigune y también me gustaría empezar con una pregunta que es a ver a quién de aquí no le gustan los niños y los bebés. ¿Tenemos algún hater en la sala? Bueno, si es que es normal que nos gusten a todas, si es que son unos niños adorables, pequeñitos, rosaditos, con ese olorcito, que huelen tan bien, ¿no? Hasta que de repente el marronazo nocturno. Entonces, hoy en día, gracias a la investigadora a la que voy a presentar, este marronazo nocturno, aunque es un poco fastidioso de solventar, es mucho más fácil. Porque yo vengo a hablaros de Marion Donovan, que fue una mujer americana que nació en el año 1917 y estudió una carrera muy típica para una científica que es literatura inglesa. Además, después de licenciarse, empezó a trabajar como redactora de moda y Marion Donovan era muy feliz en su trabajo hasta que poco a poco las cosas de la vida, se casa, la maternidad, tuvo 3 hijos, cada vez le hacía que tenía que dedicar mucho más tiempo al cuidado de sus hijos. Porque si imaginamos en esos años la vida de Marion Donovan, probablemente vemos que se encontraba rodeada de este tipo de cosas, porque los pañales era algo que en aquella época se lavaban a mano. De hecho, seguramente nuestras abuelas también lo han hecho y algunas de nuestras madres también. Entonces, si hacemos un cálculo rápido,
y tenía 3 hijos, 3 pañales por día, un año aproximadamente, usaba unos 3.200 pañales al año. Esto, si 1 hora necesitas para lavar cada uno de ellos, aproximadamente son 137 días completos de tu vida dedicados a eso. Solo tenemos una Marion Donovan. Eso significa que la pobre señora pasaba un 37% de su vida rodeada de estas cosas. Entonces, ella lo que intentó fue ver qué tenía a su alcance y a su alrededor y poner una solución a este problema. Y entonces, para ello, se fue a su casa, cogió lo que tenía a mano, tenía imperdibles, tenía aguja y hilo, tenía una cortina de la ducha y con ello fabricó el primer prototipo. Y lo llamó boater, porque boater es la palabra en inglés para boat, que es barco, y entonces si os fijáis tiene como una forma de chalupa que dentro se puede poner el pañal característico de tela que se usaba habitualmente. Poco a poco fue mejorando su diseño, cambió los imperdibles por algo que fuera más seguro para los bebés, cambió la cortina de la ducha por la tela del paracaídas y fue mejorando su diseño. Intentó también mejorar la parte interna mediante el uso de celulosas, pero ahí sí que tuvo más problemas con la industria papelera, que es más tradicional, y le fue muy difícil acabar de integrarlos en su descubrimiento. Pero sobre todo lo que mejor hizo, seguramente basada en que ella se quedó muy pronto sin madre y quedó unos años siendo cuidada por su padre y su tío, que eran inventores, fue publicar 4 patentes. De sus desarrollos fue publicando 4 patentes. Y entonces, además de eso, lo que hizo además fue también comercializar. Si la industria no estaba interesada en su invento, lo que hizo fue ella misma poner una tienda y aquí vemos una serie de carteles anunciando cuál era lo que vendía, cuál era el precio y sobre todo anunciando que era imposible que hubieran fugas a no ser que le dieras la vuelta al bebé y entonces sí que ya no te garantizaba que no hubieran fugas de orina. De todas maneras, ella siguió con sus desarrollos y en su tienda tuvo tanto éxito que al final acabó vendiendo tanto su negocio como la patente por $1 millón de dólares, que es una cantidad nada desdeñable incluso para hoy en día. Luego, es verdad que la empresa luego no tuvo la visión de poderlo desarrollar y lo guardó en un cajón porque pensaba que no había demanda de este tipo de cosas. Y no fue hasta los años 70 cuando Procter & Gamble desarrolló los actuales pañales que tenemos hoy en día y en verdad fue desarrollado por el ingeniero Victor Mills. ¿Y sabéis por qué empezó a desarrollar este invento? Porque estaba harto de limpiar pañales. Entonces, la verdad es que he elegido a Marion Donovan por varias cosas. La primera es porque, aparte de sus inventos, tiene otras 20 patentes con cosas que siempre han tenido que ver con las cosas que tenemos en casa. Desde la limpieza, tiene la patente del hilo dental, estos tipos de armarios metálicos donde se cuelgan los pantalones, que se usan hoy en día también en los armarios. O sea, tiene muchas patentes, ha invertido mucho en el desarrollo de productos desde una perspectiva de género y además tiene una gran capacidad práctica y un gran carácter multidisciplinar. Y esto último es lo que más se parece a mi persona. Porque yo actualmente trabajo en Zic Energy Gune, que es un centro que está aquí en Miñano, nuestro trabajo consiste en el desarrollo de baterías y del almacenamiento electroquímico y almacenamiento térmico. En el caso del almacenamiento electroquímico desarrollamos baterías y supercondensadores. Pero yo de formación soy farmacéutica y he pasado por un gran número de centros de diferentes disciplinas hasta que por fin he aterrizado aquí en Miñano. En el centro lo que hacemos básicamente es las baterías. Específicamente yo me encargo del desarrollo de baterías. Y entonces aquí, no sé si conocéis las partes de las baterías, pero si abrimos una batería, una pila que tenemos en casa, que os recomendamos no hacerlo, pero bueno, en caso de que lo abráis, veréis que hay 2 electrodos y dentro del electrodo un papel que están enrollados, veréis que son 2 electrodos de color negro y dentro del electrodo hay un papel que se actúa como separador. Específicamente, yo trabajo en el desarrollo de estos electrodos y lo hacemos desde el punto de vista de un grupo que se llama Cell Prototyping. Y aquí en este grupo lo que intentamos es mejorar el rendimiento de las celdas y de las baterías, no
sino la intentamos mejorar el rendimiento a partir de la integración de los distintos componentes de la batería. Hacemos un buen mezclado de los distintos componentes y también que eso repercutirá en un buen diseño y una buena arquitectura del electrodo. Entonces, para hacer un ejemplo un poco más ameno de lo que hacemos, he recurrido aquí a una receta muy característica, que es la tortilla de patatas. Entonces, podéis pensar que estos son los distintos elementos que tenemos en la batería. Si tú coges los distintos ingredientes, los mezclas de una manera aleatoria, no dejas el tiempo específico para que se cocinen los ingredientes, pues acabamos obteniendo esta agua rindongada que no se come nadie. Y sin embargo, si tú esperas el tiempo adecuado y lo cocinas de manera correcta, con el orden adecuado, pues obtenemos una tortilla de patatas que es un poco más apetecible. Entonces, siguiendo con este símil, me gustaría utilizarlo para enseñaros lo que hay dentro de la tortilla. Entonces, vemos que, en primer lugar, los materiales que utilizamos, la mayoría de ellos son de color negros, por eso he coloreado la tortilla de color negro, y vemos que la parte de arriba... Ay, perdón. La parte de arriba sería lo que es el electrodo. Y esta parte de aquí, que es la madera, sería lo que simbolizaría el colector de corriente. Las patatas que están integradas es el material activo. Entonces, este material activo es el elemento que se oxida y se reduce, y a partir de ese proceso de oxidación y reducción genera electrones que alimentan nuestros dispositivos. Además, tenemos toda la parte negra que está aquí, que sería el aditivo conductor, que nos sirve para que por ahí pasen los electrones. Y junto con el aditivo conductor tenemos un polímero aglutinante que hace que los distintos elementos no se desparramen, sino que estén acoplados y estén estables dentro del electrodo. De esta manera, nuestro grupo lo que intenta es mejorar estos caminos para que encontremos los iones litio y los electrones encuentren sus caminos de una manera fácil y seamos capaces de obtener el máximo rendimiento de la batería. Y ahora la pregunta es, ¿y cómo hacemos estos electrodos? Porque todo el mundo se hace una tortilla, pero ¿cómo hacemos electrodos? Pues para esto os he pasado este vídeo, que empieza un poco con nuestras instalaciones y explica un poco cómo es el proceso. El centro está en Miñano y el desarrollo de electrodos se hace en nuestros laboratorios. Específicamente lo hacemos en una sala seca, que es una sala que tiene una humedad muy baja. Esa humedad es aproximadamente de 11 ppm. Hoy en día, con las condiciones que tenemos ahora, aproximadamente fuera habrán unos 7.000 ppm. Entonces necesitamos unas condiciones de humedad muy baja para conservar los materiales y porque muchos de ellos reaccionan en el oxígeno. Entonces, una vez tenemos los materiales, lo primero que hacemos es el pesado de los materiales, que vais a ver ahora cómo están aquí mis compañeros pesando los distintos materiales, y luego lo colocamos dentro de un equipo que es una amasadora, y lo que hace es mezclar todos esos materiales. Como podéis ver, ahora en la siguiente imagen, el color del slurry, que es la tinta que obtenemos, es de color negra y es muy viscosa. Se recoge y lo siguiente que se hace es caracterizar esa tinta, porque es importante entender bien las propiedades. Luego lo que se hace es un proceso de desgasificado para quitar las burbujas y lo metemos en este equipo en el que se depositan el slurry de manera húmeda y después pasa a través de unos hornos que producen un secado del electrodo. Una vez tenemos los electrodos, lo que hacemos es el siguiente paso, que es el calandrado. Lo que hacemos es aplastar esos electrodos para mejorar el contacto entre las partículas y además disminuir el número de layers, de capas que se pueden meter dentro de una batería para que haya el mayor número de electrodos posibles. Luego hacemos el cortado de los electrodos, podéis ver aquí cómo se cortan y se sacan, y luego el siguiente paso es lo que sería la formación del sándwich de los electrodos. Entonces, la máquina coge un electrodo, coge un separador, que es lo blanco, coge el siguiente electrodo y va haciendo un proceso de zigzag hasta obtener lo que se considera el stack. Una vez obtenemos el stack, conectamos mediante soldado, lo que hacemos es conectar una serie de colectores de corriente, de taps, que nos permiten conectar el sistema fuera. Después hacemos un sellado mediante temperatura y una vez se obtiene el sellado mediante temperatura, que es el material que se usa es parecido al que usamos en las máquinas de café. Y por último hacemos el paso del electrolyte filling, que es el llenado de electrolitos. Se abre la coffee bag, entra la pipeta, se produce el llenado del electrolito, luego sale y ahora con la temperatura lo que hacemos es el sellado del sistema.
Después se hacen una serie de test electroquímicos para hacer los primeros pasos de formación y por último se hace el degassing de la pouch. Y una vez se obtiene, pues obtenemos una pouch como esta. Este sería el modelo que obtenemos, en el que podemos si conectamos varias de ellas en paralelo, podemos obtener las capacitancias y esto sería útil, por ejemplo, para cualquier móvil. Sería el tamaño de pouch o de electrodo que usamos en cualquier móvil. Entonces, esto es un poco cómo se hace el proceso y, por último, me gustaría explicaros en qué tipo de tecnología trabajo yo. Yo trabajo en las baterías de estado sólido, que son aquellas que sustituyen el electrolito líquido por un polímero o por un cerámico. Y lo hacemos por varias razones. Aquí hay un montón de razones, pero a mí me gustaría resaltar 3. La primera es que podemos usar litio metálico como ánodo, lo que nos permite es que esas baterías sean muy ligeras y además tener mucha más energía. Por lo tanto, nos permiten ser usadas para dispositivos portátiles. También es importante porque los sistemas de procesado utilizan menos disolvente y son más beneficiosos para el medio ambiente. Y por último, destacar que también al cambiar ese electrolito líquido por el polímero, limitamos las fugas que vienen dadas por el electrolito líquido. Por lo tanto, basado en esto, igual que Marion Donovan dedicó gran parte de su vida para parar las fugas de los pañales, nosotras desde Zic Energy Gune prometemos hacer todo el esfuerzo que esté de nuestra mano para parar las fugas en las siguientes generaciones de baterías. Es que ricasco. Bueno, ya Jesús. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir y gracias a Emakume Zientzia por esta oportunidad. Hace 35 años no hubiera imaginado que iba a estar hoy hablando de la gente que voy a hablar. Para mí eran unos ídolos, siguen siéndolo, pero sobre todo Sophie Germain. Le conocí digamos, que supe que existía hace 35 años y me parece un honor poder hablar de ella hoy. Bueno, soy María Jesús Elejabarrieta, voy a contaros un poquito cómo ha ido mi trayectoria y luego os hablaré de quién es Sophie Germain, por qué he elegido esta investigadora y ahora qué hago. ¿De acuerdo? ¿Y qué me llevo y qué me gustaría que nos lleváramos de Sophie Germain todas las que estamos aquí? Vale. Bueno, a ver, he tenido la suerte de conocer las 3 universidades vascas desde dentro, porque yo me formé en la UPV. Hice físicas y el doctorado en físicas, ¿de acuerdo? Pero debajo, seguro que veis... perdón. A ver, aquí veis una imagen que no será tan familiar como el logo de la UPV. Bueno, esa imagen, esa estatua está en la Plaza de Euskadi junto al Museo de Bellas Artes y es un homenaje a Juan Crisóstomo de Arriaga, el que era el Conservatorio Superior y sigue siendo de música. No musiquene, pero ahí está. Entonces, mi formación fue tanto en la UPV como en el conservatorio. Y abajo pues, una imagen de hace muchos años, en una clase magistral, con un intérprete excelente, Carles Trepat, tocando la guitarra. ¿Vale? Luego veréis cómo se une todo. Pero lo que soy hoy no lo sería si no fuera por la formación de físicas y por mi formación en música. ¿Vale? Luego estuve 22 años trabajando en Mondragón, dando clases de ingeniería y en investigación, y surgió la oportunidad, unas plazas en Deusto, me atrajo la idea, y bueno, pues ahora hago lo mismo o parecido en Deusto. Doy clases en ingeniería y también investigo. Y de hecho soy la investigadora principal del grupo Applied Mechanics. Aquí estamos todos sentados en la escalinata de Deusto. No se nos ve muy bien, está un poquito de lejos, pero bueno, os hacéis una idea. Bien, ¿y por qué elegí? Bueno, ¿quién es Sophie Germain? Bueno, Sophie Germain nació en París
al final del siglo de las luces, una época, y fue una matemática y una física, pero el valor que tuvo fue autodidacta. Ella estudió sola. ¿Y cómo empezó todo esto? Nació en una familia de clase media alta, francesa, burguesa, muy cultivada, pero sus padres no contemplaban que su hija estudiara matemáticas. Eso se salía de la época, de todo. Entonces, Sophie Germain le tocó, pues como todos en aquella época, vivir la Revolución Francesa, con lo cual, con 13 años, accedió a la biblioteca de su padre y permanecía mucho tiempo en casa. Y dentro de todo lo que leyó, le atrajo la historia de las matemáticas. ¿Y por qué le atrajo esa historia? Bueno, con 13 años me parece que todos somos o éramos muy influenciables, porque ahí aparece cómo mataron a Arquímedes. Arquímedes murió haciendo un desarrollo matemático en el suelo. Y llegaron los soldados romanos y lo mataron. A ella le apasionó. Dijo, si hay alguien que puede morir por algo así, pues dijo, yo quiero estudiar matemáticas. No entraba dentro de la perspectiva que tenían sus padres para ella y ella insistió. Estudió en unas pésimas condiciones hasta que sus padres se dieron cuenta que realmente quería estudiar matemáticas. Entonces, con 18 años, se inauguró la Escuela Politécnica de París y dijo, esta es la mía, entro. Pero le dijeron, no, eres mujer, no puedes entrar. Pero no se rindió. Ella terca, dijo, bien, voy a conseguir los apuntes de Lagrange, de cálculo numérico de Lagrange. Y los estudió. Los estudió, le encantaba y cada 3 años, más o menos como ahora, se proponía a los estudiantes hacer un trabajo de investigación. Entonces decidió, bien, como Sophie Germain no tengo ninguna posibilidad, pero igual si me llamo Antoine Leblanc, pues igual sí. Así que firmó como Antoine Leblanc. Y resulta que Lagrange se quedó impresionado con su trabajo. Tanto se quedó impresionado con su trabajo que Sophie se animó y siguió con la teoría de los números, puras matemáticas, y desarrolló lo que hoy conocemos como los números primos de Germain, que no son muy conocidos, pero ayudaron a resolver hace muy poco tiempo, en 1995, el último teorema de Fermat. Y diréis, ¿y eso? Bueno, pues el último teorema de Fermat y la aportación de números primos de Germain hoy se aplican en criptografía y con lo que eso supone. Entonces yo creo que esto es una muestra de cómo ella, de forma autodidacta, hizo unas aportaciones maravillosas, pero no es por sus aportaciones maravillosas a las matemáticas por las que hoy la he traído aquí. Resulta que, claro, que si Germain, que si Leblanc, bueno, pues ya ella hacía aportaciones y quería contárselas a los científicos de la época y empezó a cartearse con Gauss. Seguro que muchos habéis oído hablar de él, un físico matemático excepcional. Entonces, pues bueno, pues Gauss sí que tenía a bien leer lo de Sophie Germain cuando, a ver, no lo quiero despreciar, cuando las aportaciones de Germain contribuían a su trabajo. Pero llegó un momento que no respondía a las cartas de Germain, que era Leblanc, no nos olvidemos. Entonces, pues bueno, yo creo que ella ahí tuvo una gran decepción, porque con Gauss intercambiabais, hablaban de tú a tú. Pero tuvimos la suerte de que en la Academia de Ciencias de París se ofrecían premios. Y llegó Chladni, que era un físico alemán, violinista, que había descubierto, cuenta la leyenda, que tocando el violín, casualidad, había un plato cerca, se formaban ciertas formas geométricas en el plato maravillosas. Dependiendo de qué nota tocaba,
En el plato había puntos que no se movían, que se llaman nodos de vibración, y había puntos que sí se movían mucho y la arena, como veis en este plato, se depositaba en las líneas nodales que no se movían. Claro, Chladni, como físico, empezó a investigar con diferentes formas de platos, etcétera, etcétera, y diferentes frecuencias que emitía el violín, y fue viendo diferentes formas. Pero no sabía darle una explicación matemática, no había una ecuación que explicara aquellas formas geométricas que eran tan atractivas. Entonces, iba como un títere de feria por Europa enseñando las formas geométricas y entró en la Academia de París. Mostró, a Napoleón le atrajo las formas que veía y dijo: un premio a quien deduzca la ecuación matemática de estas formas. Y ahí es la mayor, para mí, aportación que Sophie Germain hizo a la física, a la teoría de la elasticidad. Fue capaz de encontrar una ecuación matemática que describía aquellas formas geométricas, una ecuación matemática muy compleja. Entonces optó al premio, no lo consiguió, el premio se daba cada 2 años, volvió a optar el premio, no lo consiguió, pero no se rindió y a la tercera consiguió el premio. Entonces le dieron el premio a la de la Academia de Ciencias de París en 1816. Y la tristeza de este premio, que es la mayor amargura que cuando lo averigüé me quedó, es que estaba tan decepcionada que no fue a recogerlo. Pero cuando comencé el doctorado en físicas, hice un curso de doctorado como otros, ¿vale? Y se llamaba Historia de la Ciencia. Y el profesor matemático que lo daba dijo: quiero que hagáis un trabajo de cuál es la historia que os ha llevado a plantear esta investigación de tesis doctoral. Entonces, yo iba a hacer la tesis doctoral en una guitarra, ¿vale? Y esta es la guitarra con la que hice la tesis doctoral. Es cierto que no tiene mástil, que no tiene cuerdas. La fue construyendo un luthier de Zarauz, paso a paso desde la tapa, sin ningún tipo de varillas, como veis aquí, que es un modelo numérico que realicé, ¿de acuerdo? Y es aquí cuando conocí a Sophie Germain, porque con la ecuación que desarrolló de elasticidad Sophie Germain se podían explicar las formas modales de Chladni llevadas a la guitarra, y las varillas iban modificando estas formas modales según el constructor las iba colocando. Y bueno, ya la guitarra la veis toda manchada, la caja de resonancia, las manchas son de las medidas experimentales, ¿de acuerdo? Tanto por detrás y por delante, y es uno de mis pequeños tesoros. Entonces, así conocí a Sophie Germain hace 35 años y por eso os quería contar su historia. Y esta historia, aunque yo la he llevado al ámbito de la música, que me apasiona, pues en ingeniería es fundamental. Es fundamental no desde el punto de vista lúdico de cuál puede ser el mejor sonido que produzca la caja de resonancia, sino si conocemos estas formas de vibrar, somos capaces de atenuar las vibraciones. Y es a eso, junto con mi grupo, a lo que me dedico. Y ahora, todo lo que aprendí de Germain y de todos sus coetáneos, como Lagrange, Gauss, Euler, Bernoulli, los grandes de las ciencias, pues lo estamos llevando a aplicaciones reales. En esta imagen de la izquierda podéis ver, es de Vitoria, es la planta de Mercedes. Aquí tenían un problema con la Mercedes Vito, había en la primera o en las primeras fases de producción, resulta que, bueno, que los usuarios se quejaban del ruido del interior del habitáculo. En la imagen que está anterior, veis que tiene un recubrimiento negro. Bien, entonces nos propusieron a ver si éramos capaces de aligerar la Vito, sustituyéndolo por un sándwich viscoelástico muy finito, que además aligeraba la Vito y que atenuaba mucho más. ¿Todo para qué? Pues para mayor confort, mayor seguridad, aligeramiento, lo que constantemente estamos repitiendo hoy en día en ciencia, y para atenuar vibraciones.
Después estamos trabajando con nuevos materiales, materiales magnetorológicos. Son materiales que atenúan las vibraciones, pero además son listos. Son inteligentes, porque cuando les aplicas un campo magnético cambian sus propiedades, con lo cual, dependiendo de qué campo le apliques, tienes unas propiedades u otras del material, y dependiendo cómo vibre la estructura que queramos atenuar, el coche, el puente, el edificio, lo que sea, pues bueno, aplicamos el campo a unas determinadas frecuencias y conseguimos la atenuación. Y por último, lo más novedoso en lo que estamos trabajando, pues son las corrientes de Foucault. Las corrientes de Foucault, todo orientado a atenuación de vibraciones. Las corrientes de Foucault, bueno, en ingeniería, cualquiera que oigáis hablar de las corrientes de Foucault, no son queridas, porque tienen muchas pérdidas en motores y demás. Y nosotros estamos investigando pues, en quererlas un poquito más, porque sin añadir nada diferente son capaces de atenuar vibraciones. Y bueno, esto es en lo que estamos. ¿Y qué me gustaría que nos lleváramos de Sophie Germain? Pues de Sophie Germain, que estoy perdiendo el micrófono. Bueno, la conclusión, positivo, bueno, evidentemente la mente maravillosa que tenía, que fue capaz de ser autodidacta. No nos podemos imaginar qué difícil tiene que ser eso. Yo no me lo imagino. Vamos, me resulta casi imposible. Su tenacidad. ¿Y qué podemos aprender? A que solos no vamos a ningún sitio. Si ella hubiera estado rodeada de todos los grandes genios de su época, hoy sería una de nuestras investigadoras de referencia. Pero estaba sola y así no pudo avanzar. Y con esto, pues nada, encantada y muchas gracias. Le paso a Jacqueline. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jacqueline Soto y soy candidata a predoctoral en la UPV. El día de hoy me gustaría homenajear a la profesora Caroline Bertozzi, quien es premio Nobel en Química, fue recibida en el 2022. Me gustaría hacerles algunas consultas. Posiblemente ustedes ya hayan probado este chocolate, está hecho de capas. ¿Quiénes piensan que tienen 2 capas? ¿2 capas? ¿Ninguno? ¿3? ¿3 capas? ¿3 capas? ¿Más de 3? ¿Más de 3? Hay algunos que no han levantado la mano. ¿Quiénes no tienen idea de este chocolate ni de las capas? Muy bien, ya van a ver en qué se relaciona con su investigación. Los invito a hacer clic con su vida y con su investigación. Muy bien, entonces, ella nació el 10 de octubre de 1966 en Boston, Massachusetts, en Estados Unidos, y su padre fue un físico teórico que llegó a ser profesor del MIT. En el caso de su madre, ella fue secretaria en una compañía de seguros. Y luego de casarse, pues se tuvo que dedicar de lleno a la familia y al hogar como tocaba en esa época. Ellos tuvieron 3 hijas, las 3 estudiaron disciplinas científicas y remarcan en estas disciplinas, en sus áreas, y posiblemente esto sea al ambiente intelectual o académico en el que crecieron. Si me las imagino almorzando o cenando diciendo, si yo tomo una bicicleta y voy a tantos kilómetros por hora, voy a llegar al parque en tantos minutos o en tantos segundos. Y la otra, no, pero yo voy a ir en bajada, voy a llegar más rápido, algo así. Me las imagino discutiendo de su vida. Ella menciona que en una entrevista su madre siempre le dijo que quería que ella estudiara, la apoyó mucho, las apoyó mucho a las 3, para que fueran autosuficientes y no dependieran de ningún hombre como le había tocado a ella en su época. Y también su padre fue un emigrante que emigró de Italia a Estados Unidos y le tocaron condiciones de extrema pobreza y nunca quiso que ellas repitieran o pasaran por lo mismo, entonces también las apoyó muchísimo.
Entonces dice que en una sociedad en donde había mucho bombardeo y entonces se decía, si usted es hombre, mejor estudie para ser doctor, y si usted es mujer, mejor estudie para ser enfermera, o que las mujeres no podían tener a su nombre tarjetas de crédito, ni tampoco propiedades. Dice que ella siempre sintió que ese era su lugar seguro, la casa, el hogar, la familia, y su mamá, que siempre le decía, tú puedes ser lo que quieras ser, y nunca se sintió inferior, más bien todo lo contrario, siempre sintió que era una heroína que podría alcanzar cualquier meta que se propusiera. Pero bueno, también sabe que fue una persona privilegiada porque su padre logró ser profesor del MIT y entró de una vez a Harvard, ¿verdad? Dice que para ese entonces ella no sabía muy bien a qué quería dedicarse, que de hecho tocaba el bajo en los barcillos que estaban cerca de la universidad los fines de semana para tener un ingreso adicional, y que se ponía a pensar y bueno, decía, en realidad a mí tampoco se me da tan mal la música, pero si mi papá se llega a enterar de esto, me va a matar y tampoco voy a tener que comer. Dice que no fue hasta segundo año de universidad que llegó el curso de química orgánica y que algo hizo clic. Y dijo, esto es lo mío, esto y la biología es lo mío. Entonces, luego decidió seguir con un doctorado en la Universidad de Berkeley, un postdoctorado en inmunología, y dice que de esa universidad la llamaron y le dijeron, bueno, le ofrecemos una posición, y que ella no sabía qué hacer y llamó al papá y dice, bueno, no sé qué hacer, voy a ser parte de la minoría, hay un montón de profesores hombres, hay muy poquitas profesoras mujeres, no sé si voy a lograr sacar proyectos, establecer mi grupo de investigación, pero al final aceptó la posición y en actualidad es profesora en la Universidad de Stanford y apoya una comunidad minoritaria en Estados Unidos. En referencia con su investigación, durante la licenciatura estudió la caracterización de moléculas pequeñas, en el doctorado estudió los carbohidratos y sobre todo los que están en sistemas biológicos. Entonces, un profesor de ella le dijo, usted está muy enfocada en esta parte que es la concha azucarada, los azúcares que están envueltos en un montón de mecanismos bioquímicos, en eso era lo que ella enfocaba su estudio. Luego, en el postdoc, estudió el papel de los azúcares en procesos inmunológicos y todo este conocimiento lo llevó al siguiente nivel cuando empezó a reformar las reacciones tipo clic, que me gustaría decir es tan sencillo como hacer un clic, pero no es así. Estas reacciones básicamente son bastante específicas, liberan poca cantidad de residuos, la mayoría son inocuos, y se pueden dar bajo condiciones ambientales. Ella las mejoró, entonces las hizo que fueran mucho más rápidas, que se dieran en sistemas acuosos y que no se necesitaran agentes externos como los catalizadores. Luego de que tenía esas reacciones a punto, empezó a aplicar lo que llamamos química bioortogonal, que es que esas reacciones las aplicó en sistemas vivos. Entonces imagínense el montón de sangre, proteínas, lípidos y todo eso, y ella puede aplicar esa reacción en azúcares específicos, en células específicas, y luego ya la llevó a ratones, incluso a seres humanos. Entonces, básicamente eso es lo que ya hace, modifica cierto azúcar, y luego inyectan el torrente sanguíneo una biomacromolécula que va a reaccionar solamente con ese azúcar. Entonces imaginemos como si fuera un árbol de Navidad en donde tenemos todas las luces en una rama. Ella puede conectar y desconectar y solamente se va a iluminar esa rama que puede ser donde está el cáncer. Entonces esto ha generado una gran revolución en todo lo que es el área farmacéutica, diagnóstico médico, imagen médica, y ha sido un gran aporte en el área de la biomedicina. Lo que tenemos en común es que yo también utilizo reacciones tipo clic para generar una especie de nanonave, pero ¿será que yo llegué aquí en una nanonave? No. Bueno, yo nací en Costa Rica, pura vida, los y las invito a visitar este hermoso país, justo un 11 de enero, que me parece una bonita coincidencia, el día que soy científica, el día que se conmemora el rol. Gracias.
qué mejor manera de celebrarlo que acá con ustedes, ¿no? Bueno, soy la mayor de 2 hermanos. Y esta niña, con todas sus inquietudes y seguridades, puede estar hoy acá al frente de ustedes porque, al igual que Caroline Bertozzi, siempre sentí un gran apoyo de parte de mi mamá y de mi familia. Ese era mi sitio seguro. Ella siempre dijo, tú puedes hacer lo que quieras hacer y yo siempre voy a estar ahí para apoyarte, y me lo ha demostrado de mil y una maneras diferentes. Otra consecuencia de que yo esté acá hoy es que mi abuela, se hizo unos pantalones y se fue a trabajar en una época en donde la mujer solamente podía usar enaguas o vestidos. ¿Y por qué fue que ella fue a trabajar? Porque con el salario de mi abuelo, 5 personas, la proteína que tenían diaria era un huevo dividido entre 5 personas. Y resulta que en un mes ganaba más de lo que había en el salario mensual de mi abuelo después de 10 años de trabajar. Entonces, con eso logró darle estudio a mi mamá, porque mi mamá no iba a tener estudio, y mi mamá a su vez hicieron un gran equipo con mi papá y me lograron dar estudio universitario a mí. Logré acceder a una universidad pública bastante renombrada en Costa Rica, que es la Universidad Nacional. Saqué licenciatura en química debido a que tuve mucho apoyo de becas y de ciertas iniciativas. Entonces, fui la primera persona en mi familia que sacó una disciplina científica y también la primera que me fui a estudiar al exterior, a sacar un posgrado, porque me fui para China, hice una maestría y ahora estoy sacando el doctorado en la UPV. El principal objetivo de mi investigación es mejorar el tratamiento del glioblastoma, que es un cáncer de cerebro muy agresivo que existe. ¿Y será que es tan sencillo llegar al cerebro? Pues no, no es tan sencillo. Es la máquina que dirige todo, tiene un montón de protecciones, entonces es todo un reto. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un compuesto terapéutico que queremos hacer llegar allá? Puede ser que se degrade en el sistema hepático o renal o que no logre pasar la barrera hematocefálica, que es como un filtro de células que tiene que pasar para lograr llegar al cerebro. Entonces, la idea de este proyecto es generar una nanonave que nos va a ayudar a proteger y a transportar ese compuesto terapéutico hasta que llegue a la zona afectada donde está el cáncer. ¿Y cómo vamos a generar esa nanonave? Pues aplicando química tipo clic. Luego vamos a encapsular este anticuerpo y la idea es que sea inyectado por vía intravenosa, que viaje por todo el torrente sanguíneo hasta que llegue al cerebro. Aquí ese nanosistema tiene que tener la capacidad de penetrar estas células que están acá, que es la barrera hematocefálica, acumularse de forma selectiva en el tumor, no en ninguna otra parte, solamente en el tumor, y acá es donde se va a dar la degradación de ese nanogel y la liberación controlada de ese agente terapéutico. Entonces va a ser un tratamiento mucho más especializado, selectivo, que esperamos que sea mucho más eficiente, eficaz y no afecte otras zonas del cuerpo, como lo que sucede con la radioterapia y la quimioterapia. Para realizar este proyecto he contado con el apoyo de mi familia y de mi esposo, también con el apoyo de todas las profesoras, colegas y amigas que me han ayudado de alguna u otra manera, y también me gustaría brindar un agradecimiento muy especial a todas las técnicas, recepcionistas, profesoras, personal administrativo que siempre están ahí dispuestas a ayudarnos. Y me gustaría dejarlos con este mensaje. Cuando alguien piensa fuera de lo común o de una manera diferente, nos gustaría pensar en un pensamiento ortogonal. Los invito a pensar de forma ortogonal y a siempre apoyar la ciencia, a sembrar la semilla para que esas personas que son menos privilegiadas puedan tener acceso a la ciencia, tal y como lo ha hecho Caroline Bertozzi. Muchas gracias y los dejo. Yo no sé si estas referentes nos han alumbrado, pero a mí me han abrumado. Fijaros que la semilla de la igualdad de la ciencia parece ser que la hemos tenido siempre metida en un tiesto. Y si no es un tiesto, detrás de un jardín, atrás, lleno de zarzas. Y fijaros cuánta ciencia hacemos aquí, en Euskal Herria, en las 3 provincias,
cuánto talento, y yo quiero felicitar a las nuevas referentes que tenemos, que seguro que estoy, bueno, alguna ha comentado que alguna niña le ha escrito diciendo, eres mi referente, quiero conocerte, y yo creo que hoy las hemos conocido, las de ayer, las de hoy y las de ahora. Felicidades, chicas. Pues yo os invito igual, nos vemos el año que viene, ¿eh? Que organizamos el 10º Emakumea Zientzian, que no sé lo que vamos a hacer, seguramente algo espectacular, y os quiero ver a todos y a todas participando, y muchísimas gracias, eskerrik asko, gaur hona etortzeagatik.